Hoy conversaremos sobre el balance de sales en el suelo. Y por supuesto, ese balance depende de la magnitud de las entradas y salidas de sales en él. Entre las posibles entradas tenemos el agua de lluvia que infiltra, la escorrentía de áreas vecinas que llega al área de estudio e infiltra, agua de riego que infiltra, agua freática que asciende cuando tenemos problemas de drenaje interno, fertilizantes aplicados, solubilización de sales precipitadas y por supuesto la meteorización. Y dentro de las posibles salidas tenemos la escorrentía que sale, la lixiviación de sales con el agua de percolación, lo extraído por las cosechas, la precipitación de sales y por supuesto, si descartamos las entradas y salidas de poca magnitud en un suelo apropiadamente regado y fertilizado, tendríamos entonces que obviar el agua de lluvia que infiltra, ya que los aportes de sales del agua de lluvia en términos generales es baja. La escorrentía que llega e infiltra la podemos descartar si evitamos escorrentía de áreas vecinas. La escorrentía que sale, si hacemos un buen manejo del agua de riego, no deberíamos tener escorrentía o tendríamos que ser una escorrentía mínima. Y en el caso del agua de lluvia que escurre, pues por supuesto, como el tenor salino del agua de lluvia es bajo, obviamente puede solubilizar las sales del suelo superficial, pero pudiésemos en primera instancia considerar que la magnitud es despreciable. En cuanto al agua freática, si tenemos un buen drenaje interno del suelo, no tenemos agua freática y en consecuencia no hay aportes de sales con el agua subterránea. Y si hacemos un buen manejo de la fertilización, se supone que lo que aplicamos es lo que extraemos con la cosecha. Recordemos que los fertilizantes en general son sales. Y puede haber un equilibrio entre la solubilización y precipitación, de manera entonces que una se va con la otra. Y podemos descartar la meteorización, ya que este es un proceso muy lento, y si estamos hablando de 1 o 2 años, en un estudio de la dinámica de la salinidad, podemos obviar la meteorización. Como ven, lo que queda allí es el agua de riego y el agua de percolación, y en consecuencia los aportes de sales del agua de riego y las salidas de sales con el agua de percolación. Por supuesto, cada volumen de entrada de agua, que serían el producto por la lámina del área en consideración, multiplicada por la concentración de sales que tiene el agua de riego o el agua de lluvia. Repito, sería un volumen de entrada, que sería el área en consideración por la lámina, y un volumen de salida, que serían la lámina de drenaje multiplicada por el área de estudio. Aquí estamos viendo lo que acabamos de decir, pero de manera matemática. El área por la lámina multiplicada por la concentración, en este caso del agua de riego, daría los aportes de sales del agua de riego, que serán igual a las salidas del agua de las sales en el agua de drenaje. Y por supuesto, si lo que sale es más de lo que entra, tendríamos un proceso de desalinización, que es lo que generalmente se hace en los trabajos de recuperación de suelos afectados por sales. Pero si hay un proceso más bien de salinización,
pues por supuesto la suma de lo que sale más lo que queda sería equivalente a lo que entra. Entonces serían las dos condiciones de no equilibrio. Pero partiendo de una condición de equilibrio, si los aportes igualan a las salidas, entonces no tenemos cambio de la salinidad en el suelo. Por supuesto, esos cambios siempre van a existir, pero si estamos hablando de un lapso de un año, podemos decir entonces si en un año realmente no hubo cambios en términos en el balance entre las entradas y las salidas. En consecuencia, la ecuación queda resumida en aporte de sales con el agua de riego serán iguales a la salida de sales con el agua de drenaje. Y, por supuesto, esa salinidad del agua de riego o de drenaje la podemos expresar en miligramos por litros, milimoles de carga por litro o en términos de la conductividad eléctrica. Y si fuera en términos de la conductividad eléctrica y eliminamos el área porque en ambos miembros de la igualdad existen, simplificando entonces, no queda que el producto de la lámina de riego por la conductividad eléctrica del agua de riego deben ser igual a la lámina de drenaje multiplicada por la conductividad eléctrica del agua de drenaje. Si intercambiamos variables colocando las láminas de un lado y la conductividad eléctrica del otro, entramos en el concepto de fracción de lavado. Para una condición, repito, de equilibrio. Vamos a completar este concepto de fracción de lavado con el de fracción de lavado efectiva y el de eficiencia de lavado utilizando estas figuras que demuestran un perfil del suelo. Esta sería la superficie del suelo, este sería el fondo del perfil y por supuesto el aporte del agua de riego con una determinada conductividad eléctrica y tenemos en el fondo del perfil una lámina de drenaje con un valor de conductividad eléctrica. Y por supuesto en el perfil vamos a tener una dinámica de humedad donde vamos a reponer el riego una vez que se consume una determinada lámina que vamos a llamar lámina de evapotranspiración. Y por supuesto cuando realizamos el riego tenemos que aportar esa lámina consumida más una lámina adicional que va a ser la lámina de drenaje. Y en consecuencia vamos a tener una condición de salinidad en el perfil que en una condición de equilibrio se supone que vamos a mantener un valor preestablecido. Repito, LETC es la lámina consumida que vamos a reponer en cada riego. Y por supuesto, en cada riego, además de reponer esa lámina, repito, tenemos que considerar una lámina de drenaje desde el punto de vista de la condición de equilibrio que antes indicamos. Aquí tenemos de nuevo la fórmula de fracción de lavado, pero también la de fracción de lavado efectiva y la de eficiencia de lavado que vamos a explicar con cierto detalle. La fracción de lavado, gráficamente hablando, es la relación entre la conductividad eléctrica del agua de riego respecto a la conductividad eléctrica del agua de drenaje, mientras la fracción de lavado efectiva relaciona la conductividad eléctrica del agua de riego con la del extracto de la pasta de suelo saturado. Y la eficiencia de lavado lo que relaciona es la conductividad eléctrica del agua que drena respecto a la conductividad eléctrica que tiene la pasta de suelo saturado, es decir, la conductividad eléctrica del suelo. Entonces, matemáticamente hablando, tenemos las tres expresiones y ellas de alguna manera las podemos relacionar. Por supuesto, la fracción de lavado también la podemos expresar en términos de lámina y no de conductividad. Y en este caso sería la lámina de drenaje respecto a la lámina de riego. Pero ya vimos que la lámina de riego es la suma
de la lámina consumida más la lámina de drenaje. Si reemplazamos, nos queda entonces que la fracción de lavado es lámina de drenaje dividido entre la suma de la lámina consumida más la lámina que drena. Y si despejamos la lámina de drenaje, nos queda entonces que la lámina de drenaje es la lámina consumida multiplicada por la fracción de lavado entre 1 menos la fracción de lavado. Esta última expresión la retomaremos más adelante. Esta fracción de lavado antes descrita presenta las siguientes limitaciones. Existen sales poco solubles que favorecen la precipitación sobre la solubilización. Por otro lado, para una misma fracción de lavado, la eficiencia de lavado determina la concentración de sales en el suelo. Y el lavado no ocurre de manera uniforme en el perfil. Y finalmente, el agua de lluvia, aunque por lo general no aporta sales de manera significativa, parte de la lluvia infiltrada y lixiviada puede, por supuesto, remover sales del perfil. Veamos con detalle cada una de estas limitaciones. Efecto de la solubilidad limitada. Por ejemplo, si el agua contiene 4 milimoles de carga por litro de bicarbonato de calcio, es una sal de baja solubilidad, vamos a estimarla en 10 milimoles de carga por litro. Para que esta sal no se acumule y precipite como carbonato de calcio, la fracción de lavado debe ser, por supuesto, su nivel máximo de solubilidad. Si reemplazamos entonces, nos queda que la fracción de lavado debería ser 0,4, pero si en la realidad es menor de 0,4, obviamente va a ocurrir precipitación de ese bicarbonato de calcio como carbonato de calcio. Y aquí estamos ilustrando un poquito ese proceso. Las sales de carbonatos y sulfatos de calcio acumuladas y precipitadas en el perfil de suelo son consecuencia, por supuesto, de una fracción de lavado menor a la exigida para ese tipo de sales. Y, por supuesto, la acumulación de sales en general depende de la concentración salina del agua, la solubilidad de las sales y la fracción de lavado que se esté utilizando. Eficiencia de lavado. En un suelo arenoso, la mayor parte de los poros, que son macroporos, contribuye con el flujo de agua y en consecuencia con el lavado de sales. Eso no ocurre en un suelo arcilloso, ya que se reduce notablemente el flujo del agua por los microporos y en consecuencia también se reduce el lavado. Gran parte del agua desciende por las grietas, afectando por cierto la eficiencia de lavado. De todas maneras, parte de la remoción de sales de los microporos puede ocurrir más que por flujo masal, por difusión. Aquí tenemos de nuevo las expresiones de la eficiencia de lavado y la fracción de lavado. Recuerde que la eficiencia de lavado relaciona la conductividad eléctrica del extracto con la del agua de drenaje y la fracción de lavado, la conductividad eléctrica del agua de drenaje con respecto a la conductividad eléctrica del agua de riego. Si nosotros en la primera despejamos la conductividad eléctrica del agua de drenaje, va a ser el producto de la eficiencia de lavado por la conductividad eléctrica del extracto. Y entonces en la segunda expresión reemplazamos la conductividad eléctrica del agua de drenaje por lo que acabo de decir y nos queda esta tercera expresión, donde la fracción de lavado depende de la conductividad eléctrica del agua de riego, de la eficiencia de lavado que tenga ese suelo y de la conductividad eléctrica obtenida en el extracto de la pasta de suelo saturado.
Recuerden que es importante este indicador, la conductividad eléctrica del extracto, porque en los estudios de tolerancia a las sales, como vimos anteriormente, es importante saber que el nivel de salinidad debe tener ese suelo para evitar problemas de pérdida del rendimiento del cultivo. Vamos a hacer un ejemplo que ilustre esta eficiencia de lavado. Si la conductividad eléctrica del agua de riego es de 0,8 decimen por metro y la fracción de lavado preestablecida es de 0,15, ¿cuál será la conductividad eléctrica obtenida en el extracto de la pasta de suelo saturado si la eficiencia de lavado fuera 90 o 50? Si utilizamos la tercera expresión, podemos reemplazar fracción de lavado por el valor que estamos indicando ahí de 0,15. Pero lo que nos interesa es saber la conductividad eléctrica del extracto bajo esas dos condiciones de eficiencia. Entonces, en esa tercera expresión, indicada arriba, deberíamos despegar la conductividad eléctrica del extracto, ya que tenemos la conductividad eléctrica del agua de riego, tenemos la fracción de lavado y tenemos dos datos de eficiencia de lavado. Empezando con el primer dato de eficiencia de lavado, entonces la conductividad eléctrica del extracto nos daría 5,92 si reemplazamos los valores indicados: 0,8 para la conductividad eléctrica del agua de riego, 0,9 que es una eficiencia de lavado del 90% y por supuesto la fracción de lavado que es 0,15. Si hacemos lo mismo para una eficiencia de lavado del 50%, tendríamos una conductividad eléctrica en el extracto mucho mayor. Vemos muy claramente cómo influye la eficiencia de lavado en el contenido de salinidad que puede tener ese suelo. El lavado no ocurre de manera uniforme en el perfil. Esto lo aplicaremos también con algunos cálculos. Consideremos un perfil uniforme de suelo de 90 centímetros donde la densidad de raíces absorbentes se distribuye en 60, 30 y 10% en tres estratos de 30 centímetros de espesor cada uno. Y por supuesto la conductividad eléctrica del agua de riego seguirá siendo 1,2 decimen por metro. Y considero una eficiencia de lavado de 0,6, en este caso 0,6, 60%. En este cuadro estamos mostrando los tres estratos con sus espesores, la condición de retención de agua a capacidad de campo como fracción gravimétrica, gramos de agua por gramo de suelo seco, y el nivel de humedad a partir del cual vamos a reponer el agua, o deberíamos reponer el agua, equivalente a menos 200 kilopascales, también fracción gravimétrica. Y en la siguiente columna tenemos los valores de densidad aparente, como el suelo es uniforme, los valores de los tres estratos de capacidad de campo, humedad al punto crítico y densidad aparente son iguales, de tal manera que podemos considerar esos valores para calcular la lámina de agua disponible. Y en este caso, en el primer estrato, da 3,6 porque hemos multiplicado los valores de capacidad de campo, contenido crítico y densidad aparente, y por supuesto tomando en cuenta el espesor del estrato. Vemos que entre paréntesis lo que hay es una diferencia de humedad, que es la que vamos a reponer entre capacidad de campo y contenido crítico. Y por supuesto en los dos estratos siguientes vamos a tener el mismo valor. Pero por supuesto, como la distribución de raíces es diferente, cuando se consuman 3,6 de lámina en el primer estrato, que sería el 100% de esa agua fácilmente aprovechable, en el segundo y tercer estrato se va a consumir menos porque hay menos raíces. 30% respecto a 60 sería que tenemos la mitad en el segundo estrato. Y en el tercer estrato tendríamos 10 entre 60, que sería la porción de raíces que tendríamos en el tercer estrato respecto al que tenemos
en el primero. De manera que los agotamientos serían de 100, 50 y 17%, y por supuesto la lámina consumida serían 3,6 en el primero, que es el 100%, en el segundo se consume la mitad y en el tercero se consume ese valor que está indicado allí, que fácilmente saben ya cómo se puede calcular. De tal manera que si sumamos, la lámina consumida sería 6 y no sería la suma de 3,6 más 3,6 más 3,6. Bien, si la fracción de lavado es de 0,3 y la conductividad eléctrica del agua de riego es 1,2 y el agua consumida es de 6, ¿cuáles serán los valores de conductividad eléctrica del agua de drenaje, el valor de la lámina de drenaje y la conductividad eléctrica del extracto? Por supuesto, la fracción de lavado en términos de conductividad eléctrica sería esta expresión, ya conocida por ustedes. Si despegamos de allí la conductividad eléctrica del agua de drenaje, nos dirá que el agua de drenaje va a tener una conductividad eléctrica promedio de 4 decisiemens por metro. Y por supuesto, la lámina de drenaje sería, utilizando la expresión a la cual le hice referencia, que la tuvieran pendiente, nos daría entonces un valor de 2,57 centímetros. De tal manera que la lámina que debemos infiltrar, o sea la lámina de riego, sería 6, que es la lámina consumida, más lo que debe drenar, que es 2,57. Eso nos daría una lámina de riego de 8,57 centímetros. Y la fracción de lavado efectiva sería multiplicar la fracción de lavado, que es un dato 0,3, por la eficiencia de lavado que estamos indicando anteriormente, que sería del 60%. Eso nos daría una fracción de lavado de 0,18, que nos permite entonces, con esa fracción de lavado efectiva y con la conductividad eléctrica del agua de riego, determinar cuál sería la conductividad eléctrica en el extracto. Y eso nos da 6,66 decisiemens por metro. En resumen, tendríamos una conductividad eléctrica del agua de drenaje de 4 y una conductividad eléctrica en el extracto del suelo de 6. O sea, vamos a tener más salinidad en el suelo que en el agua de drenaje. Pero, supuestamente, esa sería la salinidad promedio en el perfil. Realmente es la que ocurre en el fondo del perfil, como demostraremos a continuación. Vamos a hacer entonces, para hacer esa demostración, cálculo por estratos. Primero calculamos entonces la fracción de lavado. ¿Cómo es la fracción de lavado en el primer estrato? Se supone que la lámina que infiltra es de 8,57, pero como en ese estrato queda retenido 3,6, el resto va a pasar como agua de drenaje para el segundo estrato. Por esta razón, en el denominador tenemos esa diferencia, 8,57 menos 3,6, que sería la lámina de drenaje para el caso del primer estrato. Por supuesto, si hacemos la misma consideración para el segundo estrato, la lámina de riego que entra en el segundo estrato es la que infiltró en el primero menos la que se retuvo en el primero. Eso es lo que está en el denominador. Y la lámina que drena es lo que está en el denominador del segundo estrato menos lo que retuvo el segundo estrato, que es 1,8. Y si hacemos esa misma consideración para el estrato 3, tenemos entonces una fracción de lavado para ese estrato inferior. Como vemos, la fracción de lavado va aumentando con la profundidad. Si esa fracción de lavado la afectamos por eficiencia de lavado, tenemos entonces estos valores que están señalados aquí, que son el producto de la fracción de lavado obtenida en la lámina anterior multiplicada por la eficiencia de lavado preestablecida, que es de 0,6, 60%.
Y como vemos, en consecuencia, aquí también observamos que los valores aumentan con la profundidad. Y obviamente, si calculamos ahora la conductividad eléctrica de cada estrato, aquí lo tenemos calculada de una vez, pero llama la atención que fíjense que en el primer caso tenemos la conductividad eléctrica del agua de riego respecto a la fracción de lavado efectiva que obtuvimos en el caso anterior. Pero ese es en el primer estrato. En el segundo estrato, la conductividad eléctrica del agua de riego no es 1,2, es 2,06. ¿Por qué es 2,06? Porque si calculamos la conductividad eléctrica del agua que drena del primer estrato, sería la conductividad eléctrica del estrato multiplicado por la eficiencia de lavado, como vimos anteriormente. Eso quiere decir que el agua que drena del primer estrato tiene una conductividad eléctrica de 2,06 y esa es la conductividad eléctrica del agua de riego para el segundo estrato, que al dividirlo entre la fracción de lavado efectiva del segundo estrato tenemos 5,42. Si hacemos el mismo cálculo para el estrato intermedio, en cuanto a la conductividad eléctrica del agua que drena de ese segundo estrato, tenemos que el agua que drena del segundo estrato va a tener una salinidad en términos de la conductividad eléctrica de 3,25 decisimen por metro. Y esa es la conductividad eléctrica del agua de riego que va a entrar en el tercer estrato. Y entonces calculamos, por supuesto, su conductividad eléctrica y nos da 6,66. Y por supuesto, si hacemos el cálculo del agua de drenaje del tercer estrato, vemos que nos da 3,98 decisimen por metro. Este 3,98 se parece al 4 que nos dio el cálculo cuando hicimos la consideración de todo el perfil completo, que dio 4 decisimen por metro. Pero logran ver aquí que en el ejemplo anterior, cuando hicimos el cálculo de la conductividad eléctrica del estrato, nos dio 6,66, si mal no recuerdan. Y señalamos que no era el promedio, sino en el fondo del perfil. Y aquí estamos demostrando que efectivamente la salinidad en el perfil va aumentando con la profundidad. Y aquí estamos viendo muy claramente que la conductividad eléctrica del tercer estrato se parece más a la conductividad eléctrica que obtuvimos cuando hicimos el cálculo general sin considerar estratos. Por supuesto, repito, esta conductividad eléctrica aumenta con la profundidad porque el agua que va fluyendo en el perfil se va cargando, como vemos allí, se va cargando de sales. Y eso experimentalmente lo demostró en el año 1973 Bernstein y Francois en un experimento que hicieron en lisímetros de volumen, donde utilizaron varios valores de fracción de lavado y dos tipos de agua. Un agua con 1 decisimen por metro de conductividad eléctrica y otra con 2 decisimen. Aquí vamos a ilustrar solamente parte de sus resultados. Vamos a considerar aquí los dos tipos de agua y específicamente dos fracciones de lavado, 0,06 y 0,13. Prácticamente una es la mitad de la otra. La curva azul y la curva rosada representan los perfiles de salinidad en el suelo cuando se utilizó agua menos salina, de 1 decisimen por metro. Vemos que aumenta la salinidad con la profundidad, pero aumenta más en la medida que la fracción de lavado es menor. Igual pasa con el agua de 2 decisimen por metro. Al ser mayor la salinidad del agua, también los perfiles de salinidad también van a ser
de mayor valor. Pero también aquí ocurre que donde la fracción de lavado es menor, la acumulación de sales es mayor, como ocurre en la curva naranja respecto a la curva verde, que tiene una fracción de lavado, la verde, de 0,06. La salinidad del suelo aumenta con la profundidad, ya que el agua, en la medida en que fluye en el perfil, se va cargando de sales, como vimos en los cálculos anteriores. Y afortunadamente, las raíces de los cultivos tienen un comportamiento inverso, porque la densidad de raíces activas para la toma de agua y nutrimentos va disminuyendo con la profundidad debido a que va escaseando el contenido de oxígeno, entre otros. La lluvia no da, pero quita. En general, la lluvia no aporta sales al suelo. Podemos considerar un término promedio de 0,15 sesimen por metro. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. En el caso particular de las lluvias que ocurren en las zonas costeras, donde hay influencia del agua de mar, pues por supuesto no ocurre así, como lo vimos en una presentación anterior. Pero si la cantidad de lluvia que infiltra supera la capacidad de retención de agua en el suelo, obviamente esa remanente de agua de lluvia que logra percolar va a lixiviar sales. Y por supuesto la magnitud, frecuencia e intensidad de las lluvias, junto con las condiciones hidrológicas del perfil, determinarán la magnitud de dicha lixiviación y en consecuencia la magnitud de la remoción de sales en el perfil. Y para finalizar vamos a recordar la fracción de lavado, pero vamos a introducir un concepto de necesidad de lavado, que de alguna manera está relacionado con él, con la fracción de lavado. Recuerden que la fracción de lavado matemáticamente es la relación entre la lámina de drenaje respecto a la lámina de riego, en una condición de equilibrio. Pero vamos a introducir el término de necesidad de lavado como la fracción del agua infiltrada que debe percolar de la zona radicular para mantener un valor preestablecido de conductividad eléctrica o de relación de absorción de sodio en el extracto de la pata de suelo saturado. En otras palabras, es una fracción de lavado condicionada a la conductividad eléctrica del extracto que esperamos mantener en una condición de equilibrio y que por supuesto retomaremos en otro tema. Recuerden el tema de tolerancia a los cultivos a las sales, donde precisamente en función de la tolerancia debemos garantizar una conductividad eléctrica en el extracto que esté por debajo o en todo caso igual al nivel umbral de salinidad que tolera el cultivo. Eso es todo por hoy, gracias por su atención y hasta la próxima.